Sí, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. Aquí estamos nuevamente en el octavo Café Filosófico. Les agradezco que ustedes hayan venido nuevamente a este llamado literario, a este llamado intelectual, pues hacer cultura, ¿no? Yo creo que estamos nosotros nuevamente para ir desarrollando, para ir construyendo el pensamiento. Este tema que ya lo habíamos comentado en el Café Filosófico anterior, estamos hablando sobre la educación. Un tema amplio, un tema conocido, un tema también ignorado, un tema también entrado al concepto de la política, pero me gustaría nuevamente introducir este tema, que este Café Filosófico surgió a raíz del posgrado en filosofía, un proyecto muy interesante de cómo llevar la filosofía a las periferias, es decir, enseñar a filosofar. De antemano les agradezco, compañeros, colegas, catedráticos, que ustedes estén aquí en es un café humilde, pero yo lo veo con mucho futuro. Entonces, nuevamente nos vamos a ir presentando para que el público de YouTube y de las redes sociales que nos puedan ir viendo, vayan conociendo cada uno de su perfil. Adelante, por favor. Buenas tardes, profesor. Soy Pablo Galván y agradezco la invitación. Recuerde que el café, aunque es una bebida muy humilde, está en la mesa del rey, está en la mesa del campesino. Claro, entonces es elemento antropológico común. Gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Gracias. Hola a todos, yo soy Verónica Lomelí. Agradecemos la invitación también por poder participar de nuevo aquí. Es muy enriquecedor poder estar debatiendo y discutiendo temas que no son comunes a todos. Claro. Mi nombre es Darío Reynoso, soy catedrático de aquí de la universidad. Dialogar sobre estos temas de la educación siempre nos enriquece. Y compartirlo con alguien más nos ennoblece. Claro, claro. Así que, A la hora que usted diga, maestro. Claro, muchas gracias, les agradezco su misión. Muy bien, pues vamos a iniciar prácticamente con esta aventura del pensamiento, como ya le llamó el propio Fernando Savater. Pues mire, aquí se pone sobre la mesa otra vez un tema, yo creo que a veces tenaz, a veces desconocido. Cada docente, inclusive aquí en México, que hemos visto reformas que vienen, reformas que van, educativas, hay gente que se entera, hay gente que no se entera. Pero lo que sí necesitamos es una buena política para propiciar que la educación llegue a todo el mundo, ¿no? Y ahora bien, aquí viene sobre la mesa un punto de interés: ¿cómo puedo yo enseñar? Ustedes, por ejemplo, colegas docentes, ¿cómo es su práctica educativa? ¿Cómo enseñan ustedes en el aula? Pizarrón, marcador, conductual, hablo, tú respondes, dictado, didáctica tradicional. ¿Cómo enseñan ustedes en el aula? Si alguien me puede ir aportando sus ideas. pues las disciplinas ya, sobre todo en la universidad, se prestan un poco para ir variando metodologías. A veces Sí. uno usa la humanista, porque en nuestra área pues es bastante, se presta muchísimo para la filosofía. A veces usamos también conductual, vamos un poquito guiando a los alumnos sobre todo en sus dudas o en sus aportaciones. De repente pasamos también un poco a la constructivista, los hacemos investigar, participar, ser ellos los que pasan a exponer una idea, un tema. Un poquito vamos cambiando, vamos pasando de metodología a metodología. Se ha enriquecido mucho últimamente con las TICs, que yo veo que ellos tienen más facilidad en estar siguiendo desde su tablet o desde su teléfono un tema o un leitmotiv que uno les da al inicio de la clase, a que fuera un texto. No sé qué tan acostumbrados estén ya nuestros chicos a los textos, los Claro. que nos llegan a la universidad ya muy poco. Sí. Yo creo que también hace poco inclusive entré a revisar la clase de un colega y vi cómo los muchachos no han entregado su tarea porque tienen que entregar de manera virtual sus trabajos a determinado tiempo. Hay un calendario, pero resulta que muchos no lo han entregado. Es decir, no son autodidactas. Qué difícil nos cuesta ser autodidactas, ¿no? Recibimos demasiada información. Hay muchísima información de todo. Conocemos de todo, podemos investigar de todo, pero a final de cuentas son virales. ¿Qué certeza tenemos de lo que nos dice es verdad? ¿No?
justamente este aspecto es un poco complicado, como decía padre, con las TICs. Pueden ser de muchísima ayuda, pero también puede ser un obstáculo. Desde el punto de vista, tienen acceso a cualquier tipo de información, a encontrar datos en cualquier parte, entonces se pierde de vista cada vez más el proceso de memorización, que en algún momento fue importante, pero también el decir, ¿para qué les enseñamos datos si en el momento en que ellos puedan entrar a buscar en cualquier página, cuándo fue el descubrimiento de América, lo van a encontrar? ¿Para qué queremos que lo sepan? Entonces, ¿hacia dónde se va dirigiendo la enseñanza y el conocimiento? ¿Qué va a ser lo fundamental? Si nos interesa que sepan en qué consistió el descubrimiento de América, o si nos interesa cuáles fueron los valores que asumimos a raíz de la conquista o a raíz del descubrimiento. Yo creo que eso va dando un giro también a la educación, no solo en cuanto a cómo lo exponemos, que sí es muy valioso y se tiene que transformar, pero también desde qué queremos que aprendan. Si es algo que yo les puedo enseñar y que les va a dejar algo, o es algo que van a poder encontrar con solo un clic. Claro, y además yo creo que conforme va pasando el tiempo también somos una cultura que se mezcla con otras culturas, ¿no? También nos damos cuenta que a veces los planes de estudio, el currículo que se le llama a nivel general de la educación, tiene malicia, porque aquí voy a sacar a reducir, vamos a debatir también el concepto de Enrique Duce, el que expone y avienta sobre la mesa el argentino que fue nacionalizado mexicano, habla del concepto de la descolonización mental. Aquí estamos colonizados, aquí, ¿no? La escuela, el plan, el currículo está diseñado para que tú no pienses, trabaja. Y de ahí viene un concepto importante, tienes que competir. Oye, tú no eres mi rival, ¿por qué voy a competir contigo? Voy a colaborar. Pero esa idea de concepto de competir está muy arraigada en los planes, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, lo vemos desde los primeros niveles educativos, donde los profesores ponen a competir a los alumnos. Sí. Ya cuando nos llegan a universidad, ya lo traen muy arraigado. Entonces, cuando nosotros en el aspecto de humanidades queremos hacer algo distinto, nos cuesta trabajo, porque los muchachos luego buscan la ganancia. Claro, sí. Y buscan cuál va a ser el beneficio más allá de lo académico, más allá de lo humano. Y eso realmente nos limita mucho en cuanto a la concientización que deben de promover los propios alumnos, más allá del conocimiento adquirido. Sí. Él tiene muy arraigado la manera de trabajar con los distintos modelos pedagógicos. Sí. Nosotros ya a estos grados podemos darnos una libertad de trabajar utilizando un poco de todo, pero utilizando eso que tú estás comentando, que ellos se liberen un poquito y empiecen a hablar desde lo que realmente sienten, desde lo que realmente piensan con respecto a lo que se les está poniendo en el panorama académico. Sí, yo creo que ahorita en estos tiempos, más aquí desde la Universidad de la UNIT, que estamos transmitiendo nuestro café filosófico, que un saludo allá a nuestro ingeniero, que es un Morfeo, que nos está mirando desde muy lejos, pues nos damos cuenta, y sí o no hemos batallado con las humanidades, ¿no? Que es un tema fuerte, es un tema difícil, hasta inclusive he escuchado a algunos alumnos, bueno, es un tema que me aburre, es un tema que no me deja. ¿Qué sentido tiene comportarme bien? Se supone que nada más imitando a alguien más me puedo comportar bien, ¿no? Pero aquí entra un lema interesante, una temática. El propio Sócrates, el propio Platón hablaba por boca de Sócrates. Realmente Sócrates nunca vamos a saber quién fue realmente, ¿no? Sino el que habló de Platón o muchas cosas. Pero bien, hablando nuevamente aquí de esa boca, el propio Platón y Sócrates, decía Sócrates, la virtud, el arete, se tiene que enseñar, es una ciencia, se tiene que aprender. Pero sí o no, colega, van a estar de acuerdo que en nuestro México estamos llenos de corrupción. Hay mucha corrupción hasta en el ámbito educativo. Hay muchas cosas que no cuadran. Es decir, lo que dice un plan y lo que se va a hacer en la realidad no concuerda, son otras necesidades. Y aquí me gustaría introducir un poco a este psicólogo social, Abraham Maslow, que él decía, bueno, tenemos que lograr la autorrealización. Pero bueno, espérame, tengo hambre y me quieres hablar de educación, voy a comer.
no me hables de educación, quiero comer. ¿Qué opinan de todo esto ustedes? Esa temática extraña en lo que puede ser una educación y lo que es realmente la necesidad en México. Son fuerzas encontradas de muchos grupos de interés. Obviamente, el que debería pesar más es la ciudadanía, porque finalmente, como mencionaba usted, la educación es para formar ciudadanos, pero al final es la que resiente más o la que queda más amordazada. En estos días, precisamente, una persona que trabajó casi toda su vida en sindicato hablaba de eso, ¿no? De cómo los sindicatos nacieron para defender a las minorías y hoy por hoy tienen secuestrado a México. Los sindicatos sí. Son a veces peores que el mismo gobierno a la hora de repartirse los pedazos del pastel, ¿no? Y se ve al alumno no como una oportunidad, como un educando. Vas a ser una cifra. Claro. Todavía la última reforma no es que va a cambiar mucho esta forma de pensar, es siempre educación basada en competencias. Se nos viene encima eso, es como la tercera o cuarta recalentada que le damos a ese proyecto educativo y no salimos de lo mismo, como que hay otros intereses detrás que empujan al sistema educativo, ¿no? Sí, en esa dirección, pero creo que sea algo más bien ya diseñado para que funcione así. Dice que muy interesante, se me viene a la mente el proceso de conflicto en México, por ejemplo, en 1857, que ya aparece la Constitución, por vez primero una Constitución laica, ¿no? Quitemos a la iglesia, quitemos los recursos, quitemos esto porque la iglesia nada más está aquí, pero bueno, había ya una estructura educativa por parte de la iglesia en México, ¿no? De ahí viene inclusive una carencia fuerte de un analfabetismo. Es claro que digo, bueno, oye, profesor, en este siglo XXI hay analfabetas, hay muchos analfabetas, ¿no? Ustedes lo han visto, inclusive, sí o no, ustedes no me van a dejar mentir, se les deja texto a los alumnos y te dicen, no comprendo qué dice aquí, porque yo estoy acostumbrado a pedazos de texto, WhatsApp, Facebook, cosas rápidas. Esos textos requieren un análisis, ¿no? ¿Qué opinas sobre este tema, las prisas? Creo que un poco lo que comentábamos también la vez pasada, estamos dejando de lado la formación de conciencia y de lo que es valioso realmente en el proceso educativo. No solo es, como mencionaba, aprender los datos, sino es cómo los voy a hacer vida y para qué me van a servir a mí. A mí como ciudadana, a mí como esposa, a mí como madre, como hija, ¿para qué me va a servir a mí? Y ahora son 800,000 años, desde guardería, ¿no? Desde los 40 días de nacida hasta que termine, si se me ocurre estudiar medicina, pues ni modo, ¿no? O sea, me puedo tener realmente toda mi vida, pasarla investigando, leyendo, en el mejor de los casos. ¿Para qué me va a servir a mí, en mi propia formación, en mi propia conciencia, que me lleve a ser una verdadera ciudadana con un destino que yo pueda encontrar y que me lleve a, como decíamos al principio, a no estar envuelta en la corrupción, a no estar envuelta en círculos viciosos, a poder analizar un texto, por ejemplo, y cómo puedo, con esto que voy a hacer yo y que me defino, aportar a la sociedad justamente en esto que mencionamos, ¿no? De no ser parte de un sindicato que lleve a la pérdida a mi país, ¿no? Sino ser una parte enriquecedora. Sí, interesante. Nuevamente, hablando del sindicato, se hizo para proteger al individuo, ¿no? Al que estaba desprotegido, para apoyar. Pero aquí, nuevamente, ustedes saben muy bien que reformas han venido en México y reformas se han ido, ¿no? Ahí tenemos una reforma de Joaquín Baranda, un secretario de Educación Pública del siglo XX, que hizo una reforma educativa de la higiene. Los niños llegaban sucios a la escuela, llenos de piojos. Pero bueno, vamos a limpiar estos muchachos porque también es parte de la calidad. Tenemos otra reforma del positivismo en México con Gabino Barrera, del tiempo de Juárez. Ese es otro tipo, el propio John Dewey, que fue pedagogo de Estados Unidos, influyó mucho en México. Pero yo creo que tenemos que empezar también a pensar desde México al mundo. Hemos tomado también, hemos imitado, el propio Samuel Ramos, Octavio Paz llegó a decir, bueno, hemos tomado ideas de muchas partes, pero al final de cuentas no tenemos nosotros nuestra cultura. ¿Qué les parece si empezamos a hacer educación desde México?
¿cómo vamos a hacer desde México? Corrientes educativas, usted me puede decir, bueno, Jean Piaget, María Montessori, Vygotsky, bueno, son muchas, pero aquí es otro tipo de realidad, ¿no? Y fíjense, ahí les va, y no quiero extenderme mucho. Cuando salió precisamente a partir del 2016 otra vez la prueba de PISA, que es un santo grial, que no es el santo grial, comentaron bien, ¿por qué los muchachos en Finlandia salen en un nivel altísimo en primer lugar? ¿Por qué? Y ahí se revisaron y todo y dijeron, bueno, los muchachos, la mayoría de ellos tienen libros en su casa, tienen sus papás que son lectores. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en México? Regalemos tablets. De ahí viene esa concepción de, sí o no lo han visto en propuestas políticas, te vamos a regalar tablets. ¿Para qué diablos quiero tablets si no tengo luz en mi casa? Y con eso pensamos que la tecnología va a venir a salvar lo que nos falta de educación. ¿Qué opinan de todas estas temáticas de la tecnología? Adelante, colegas, el que puede intervenir, el que quiera. Pues sí, falta mucho la filosofía, el amor por el conocimiento, ¿no? Ya casi no existe. El pragmatismo ha superado todo. O sea, si voy a leer algo es porque espero obtener un beneficio tangible de eso. Si voy a aplastarme en esta silla un semestre a aprender algo del pizarrón, es porque espero un día poderlo aplicar y que me dé dinero o que me dé una ganancia, sobre todo económica. Pero amor por el conocimiento, por el arte, por la ciencia, ya se ve muy poco. Sí lo hay, pero no es, yo creo que no lo impulsamos debidamente, ¿no? Al nivel que debería estar. Casi todo es producir, competir para producir. Tendríamos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestro modus vivendi, pero es difícil. Usted mencionaba a Dussel, yo en varias ocasiones le he comentado que a pesar de que su frase es muy provocativa, descolonizar la educación en México, a mí se me hace muy utópica, porque la colonia como quiera sucedió históricamente. No podemos cerrar los ojos a la realidad histórica. Yo ambicionaría más, y creo que sea más factible, un mestizaje de la educación, así como hubo un mestizaje de nuestra raza, ¿no? Empezar a meter más y a darle más peso y más valor a los elementos propios de la mexicanidad en el sistema educativo. Muy interesante. Considero yo que las personas que han tomado la decisión por la educación no saben qué es educación, no saben para qué es, de dónde viene y qué se necesita. Hubo por ahí un brasileño, Paulo Freire, que por ahí nos arrojó ideas interesantes sobre una pedagogía del oprimido, una pedagogía del espíritu manso, como él le llamó. Es decir, los que estamos formando en el aula es para no una sumisión, no para una revolución. Y cuando, escuchamos revolución, dice, ¿va a agarrar las armas? No. Es decir, que la propia persona cambie lo que ya está establecido, ¿no? Y muy bien, ustedes lo conocen como paradigma, ¿no? Un modelo. Cambia lo que está establecido. Y a mí se me viene a la mente inclusive ese concepto de que luchamos por algo que no tenemos, ¿no? Siempre va a ser así. Por algo que ya lo tengo, no voy a luchar por él. Pero sin embargo, y muy interesante lo dice el colega, sobre que somos una sociedad mestiza, una sociedad de muchas ideas, de muchos conceptos, pero sin embargo, a partir del 2012 que entró este gobierno, que no voy a mencionar el nombre de este presidente, cuyo nombre ahora no me quiero acordar, empezó a decirse de forma andante, y yo lo vi en los periódicos, en los espectaculares, que venía la nueva transformación en México. Y aquí voy a sacar un concepto que se le llama novedad. No todo es novedad. Se va a casar con una mujer llamada la gaviota, novedad. Al parecer queremos asociar con lo novedoso. Y yo les puedo decir, cuando surgió la filosofía inglesa fue una novedad. Pocas novedades ha habido en el tiempo. ¿Qué opinan de este concepto de la novedad educativa ustedes, colegas? Es algo muy curioso. Sí.
así, su ronco pecho. Es algo muy curioso que se da, porque sí pareciera ser que los grupos de poder, estas mafias de poder, como le llaman, Conspiranoico, ¿no? nuestro presidente electo, promueven que nos mantengamos como que en la superficie con esto de la novedad. Usted